Dani. Bueno, siempre los cambios son duros, son tristes, pero es una prerrogativa de la Presidenta de la República sobre la cual no me voy a pronunciar. ¿Para usted este cambio es complicado para el Ejecutivo? No, yo le tengo mucho cariño al ministro Valdés, ojalá le vaya muy bien. ¿Tuvo contacto con el ministro Valdés los días anteriores? No, nada. Bueno, es una prerrogativa de la Presidenta de la República hacer sus cambios de gabinete. En lo personal siempre nos entendimos muy bien. Fue una persona muy colaboradora desde el Ministerio de Hacienda, una persona muy cercana. Ya. ¿Parece que esta es una derrota? Ya, nada más. ¿Le parece que un ministro de Hacienda? No, cuidado atrás, no sé. Perdón. No. Permiso, amigo, por favor. Hay el tránsito de la ministra de Educación, Elena Piano, por el ingreso del sector de la Plaza de la Ciudadanía, cruzando los dos patios, el patio de los Naranjos y el patio de los Cañones, para poder ingresar ya a los sectores interiores del Palacio de la Moneda con esta ceremonia de cambio de gabinete que será inminente dentro de los próximos minutos. Nosotros muy temprano estuvimos con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, quien también será parte de este cambio de gabinete. Era una actividad que se daba a conocer, ¿cierto?, los resultados del censo abreviado ejecutado en todo nuestro territorio, una actividad en la cual el ministro llegó a bordo del vehículo en el cual se traslada habitualmente, ingresó al estacionamiento del edificio del INE sin tener mayor contacto con los medios de comunicación. Pues bien, nosotros estamos en el acceso restringido al ingreso para que tuviera un acceso más expedito. El ministro de Economía ingresó, subió al tercer piso, se dio correctamente esta ceremonia y al momento de ser consultado en medio de esta actividad por lo que era inminente, ya un secreto a voces, él prefirió no responder, señaló que estaba pendiente de esta actividad y que no iba a responder otro tipo de preguntas. De ahí en más, al término de esta conferencia de prensa, se retiró raudamente y por unos ascensores privados que cuenta también la dirección del INE, bajó y abordó nuevamente su vehículo en dirección al Ministerio de Economía. Tuvimos la oportunidad de caminar junto a él desde ese ministerio hasta la Casa de Gobierno, en el cual no quiso referirse a este cambio, dijo que no tenía palabras para lo que estaba ocurriendo, que no iba a emitir ningún tipo de declaraciones, que estaba tranquilo, pero que no iba a emitir ningún tipo de declaraciones tras su caminar por calle Valentín Letelier, luego por calle Teatino, sin ingresar al Palacio de la Moneda por el acceso principal de la sede del Ejecutivo, donde ya se encuentra entonces el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes. Hasta ahora, pues bien, se espera que dentro de algunos minutos más se ejerza entonces la potestad de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, de cambiar al titular de aquella cartera. Entonces dejará el gabinete quien fuera parte de desde el inicio de la actual gestión de la Presidenta Michelle Bachelet en el año 2014. El 11 de marzo asumió en su cargo y se ha mantenido hasta la fecha, hasta esta jornada en el cual ya dejaría entonces el cargo de ministro de Economía, Fomento y Turismo. Un caminar tranquilo por el centro de Santiago, eso sí, repitiendo que no iba a emitir declaraciones. Ustedes hacían esta diferencia respecto a lo ocurrido con el ministro de Hacienda, que bien él comunicó previo a esta ceremonia su salida del gabinete. El ministro de Economía se mantuvo más bien cauto y no emitió ningún tipo de declaraciones previo a su ingreso al Palacio de la Moneda. Esperemos a ver si al término de esta ceremonia, ya cuando se ratifique por parte de la Presidenta de la República este cambio, podríamos tener su percepción de lo ocurrido. Es uno de los principales involucrados en este dilema que se generó al interior del Ejecutivo luego de esta decisión del Comité de Ministros realizada durante la jornada de día lunes muy temprano por la mañana. De forma extraordinaria se citó a este comité y él finalmente no vota por este rechazo o no al proyecto minero Dominga. Se abstiene en la votación, señalando que se adelantó este tiempo y que no tuvo el momento necesario de revisar todos los antecedentes. De ahí en adelante se desencadena esta historia que ya es conocida por todos, en el cual termina y culmina durante esta jornada con este cambio de gabinete que ya ha sido confirmado por el ministro de Hacienda y que también en el caso del ministro de Economía también ha dado señales de que él va a salir entonces de la cartera, la cual era desde el inicio de la actual gestión de la Presidenta Michelle Bachelet. Claro, muchos hablaban de que era inevitable que si salía el ministro de Economía si salía el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés,
tenía que dejar el cargo también el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que eran los dos, porque finalmente Valdés salió a respaldar lo que había sido la decisión del ministro de Economía durante la discusión del Comité de Ministros por el proyecto Minera Dominga. Por lo tanto, o se quedaban los dos o salían los dos. Ya se ha confirmado la salida del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Él ha dicho que presentó su renuncia a la presidenta y la presidenta aceptó esa renuncia. Y ahora entonces quedamos pendientes de lo que pueda ser la salida del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien está en el Palacio de la Moneda, en medio de harto movimiento, veíamos ahí, por la expectación que existe por un posible cambio de gabinete en los próximos minutos. Nos quedamos entonces con la imagen de lo que está ocurriendo en el Palacio de la Moneda. También estamos en el Ministerio de Hacienda, tenemos allí la imagen en directo después de esta declaración que fue muy breve de parte del ministro o ya exministro Rodrigo Valdés, donde no aceptó preguntas de la prensa y pidió respeto por eso. Escuchamos a Viviana Martínez, que está ahí en el lugar con más detalles de lo que ha sucedido. Viviana. Sí, Andrea, buenas tardes. Desde el frontis ahora ya del Ministerio de Hacienda por calle Teatinos para poder ver y acompañar también la salida del ahora ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien entendemos debiera trasladarse dentro de los próximos minutos hacia el Palacio de Gobierno, hacia la Moneda para este eventual cambio de gabinete, una vez que en sus propias palabras, tras leer una declaración pública, él confirma su renuncia, argumentando básicamente diferencias de convicciones. Él, parte de lo que él leyó es que no había podido aunar apoyos, aunar criterios detrás de su visión. Entendemos que hay una clara referencia a esta crisis política que hemos estado analizando durante toda esta jornada tras el rechazo a la minera Dominga y los efectos económicos que esto contemplaba. Parte de los argumentos que se habían dado por quienes estaban a favor de este proyecto y por parte del equipo económico que forma este bloque con esta postura es que Dominga se iba a instalar en una zona que estaba económicamente deprimida, que significaba una inyección importante de actividad, de recursos, sin contar una gran cantidad de puestos de empleo. Se hablaba de 10.000 empleos solo en la etapa de construcción. La contraparte argumentaba que había aquí un problema ambiental, que había una reserva que había que cuidar, y es precisamente esa la visión que termina imponiéndose una vez que el Comité de Ministros está a favor de rechazar este proyecto. Ya al momento de la votación del Comité de Ministros había evidenciado un quiebre con la decisión del ministro Céspedes de no votar, argumentando que no había tenido el tiempo suficiente para poder analizar este proyecto. Luego las declaraciones del subsecretario Mico, quien dice que no se estaban tomando los tiempos, y finalmente el propio Valdés, quien dice que hay otras prioridades. Nos quedamos atentos acá en la puerta del Ministerio de Hacienda entonces para ya la salida del renunciado ministro Valdés. Exactamente, estamos ahí muy pendientes de lo que está ocurriendo cuando han pasado apenas 15 minutos desde que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunciara su salida del cargo por diferencias de criterio. Él primero agradeció, por supuesto, haber sido parte del equipo, pero dijo que una serie de consideraciones impiden que pueda seguir cumpliendo mi rol de ministro de Hacienda. Además, dijo que él estaba absolutamente comprometido con un proyecto progresista donde resulta clave la responsabilidad y la institucionalidad, y que ya, como lo había dicho anteriormente, espera que algunas instituciones puedan ser mejoradas. Seguimos comentando los efectos que esto puede tener en el actual escenario. Estamos con también el editor del área económica, Andrés Vial. Andrés, en un momento que se decía muy complejo para la salida del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, considerando que va a comenzar la discusión del presupuesto del próximo año y hay varios proyectos de ley donde el rol de Hacienda es clave. Y uno puede, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Y uno puede también argumentar que se ponen más dificultades a proyectos, como tú decías, por ejemplo, el proyecto de reforma de pensiones, un proyecto que tenía mucho del sello de Rodrigo Valdés, y obviamente que esto va a entorpecer la tramitación. Para hacer un poquito de historia, es inédito que un ministro de Hacienda renuncie a su cargo.
Si nos remontamos quizás al año 99, en esa época, a finales del gobierno de Eduardo Frei, es Eduardo Aninat, el entonces ministro de Hacienda, que renuncia a la cartera de Hacienda, pero para irse un cargo al exterior, al Fondo Monetario Internacional, y asume los últimos meses de Eduardo Frei Manuel Marfán, quien fue después, trabajó en el Banco Central. Tenemos el segundo episodio, podríamos decir, que tiene que ver con que un ministro de Hacienda deje el cargo antes de cumplirse el mandato presidencial, es el de Alberto Arenas, justamente en el segundo mandato de Michelle Bachelet en mayo del año 2015, y asume Rodrigo Valdés, que en ese entonces era presidente del Banco Estado. Y en ese sentido, Andrés, también inédito que haya 3 ministros de Hacienda en el mismo gobierno. Normalmente el ministro de Hacienda es uno de los que o está todo el gobierno o hay un cambio, pero la verdad es que es muy extraño, muy raro. Si hacemos la historia, por ejemplo, cuando asume Patricio Aylwin, el que asume en Hacienda es Alejandro Foxley, está a los 6 años. Después, lo que mencionábamos, el tema de Eduardo Frei, asume Eduardo Aninat, y solamente los últimos 3-4 meses, por un tema laboral de él, asume Manuel Marfán. Después asume Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos, ahí está Nicolás Eizaguirre, quien asume como ministro de Hacienda los 6 años. Después entra Andrés Velasco en el primer gobierno de Michelle Bachelet, está a los 6 años. Después, cuando asume Sebastián Piñera la presidencia de la República, está Felipe Larraín, economista, que también está los 6 años. Entonces, lo que tú decías, Andrea, es inédito, no solamente que hayan 3 ministros de Hacienda en un solo gobierno, sino que esto de que renuncie un ministro de Hacienda es realmente algo... Y la manera, además, Andrés, es que lo hace, ¿no? Normalmente, lo comentábamos hace poco, es la presidenta Michelle Bachelet la que anuncia los cambios de gabinete, no el ministro que sale antes que la presidenta a dar cuenta de su renuncia. Eso es un poco la señal, yo imagino, no solo de molestia de Rodrigo Valdés, sino también del peso que puede tener un ministro de Hacienda dentro de un gabinete. El jefe del equipo económico, como se dice el cliché, el dueño de la billetera, el dueño más que el dueño, el administrador de la billetera fiscal. Entonces, como tú dices, que renuncie antes de que se haga el anuncio es algo bien particular y que refleja la molestia de Rodrigo Valdés, no solamente con el tema de Dominga y todo lo que ha... venido después, sino que varios proyectos, varios temas que él estuvo ahí un poquito... Vamos al Ministerio de Hacienda, está el exministro y a Rodrigo Valdés, Viviana Martínez. Ministro, buenas tardes, estamos en vivo con usted. Salía bajada, no hay más ministro, Bien, declaraciones difíciles de obtener, Andrés, puesto que los asesores que están rodeando a la hora exministro Valdés nos están corriendo con las manos, los micrófonos, intentando acercarnos. Ha dicho no va a hacer declaraciones en este cruce hacia el Palacio de la Moneda una vez que ha renunciado, leyendo una declaración pública que estábamos comentando previamente, donde dice que no se han aunado detrás de sus convicciones, que no ha tenido el apoyo que él esperaba y que finalmente toma esta decisión que ha sido aceptada por la presidenta de la República. Ministro, chiquillo, no voy a hablar más. Gracias. Y después de esto se va a su casa, como dijo, ¿no? Se va a su casa ahora, ¿no es cierto, ministro? Hoy día aparte... Yo ya hablé escuetamente, es la frase que ha dicho Rodrigo Valdés, renunciado ministro de Hacienda, cuando ya pasa el cerco de carabineros, el cerco policial en dirección al Palacio de la Moneda, sin hacer ninguna declaración además de aquella. Un escueto, yo ya hablé en esta declaración que estábamos comentando previamente, donde básicamente acusaba que no había podido aunar criterios detrás de sus convicciones. Y se suma entonces a la presencia de los ministros del gabinete de la presidenta Bachelet. José Antonio Gómez, ministro de Defensa, lo escuchamos. Y hacerlo lo mejor posible para cumplir con las instrucciones de la presidenta. Pero en este caso, ministro, ¿el equipo queda resentido de alguna manera? No, si nosotros somos parte del equipo y podemos estar o no estar. Lo que sí hacemos siempre es colaborar desde afuera cada vez que pasan estas situaciones. ¿Cuál va a ser el trabajo desde ahora por parte de los ministerios y la presidenta? Desde la perspectiva de defensa, seguir en nuestra tarea y lo demás lo define ya el comité político. Ministro, usted mencionaba, tiene un aprecio especial por el ministro Valdés. ¿Ha podido conversar con él los días previos? No lo he visto en estos días. Hemos estado cada uno en su área, así que no he estado conversando con él. Muchas gracias.